Acompáñenme, por favor, en sus Biblias al libro de Marcos, capítulo 5. Vamos a estar viendo un relato que es de, si podemos decirlo así, no es un cuento, ¿ok? Lo que vamos a leer en la Biblia no es un cuento, no es una fábula, sino son relatos de la vida real, algo que realmente ocurrió. Y queremos ver a Jesús actuando acá. Vamos a ver algunas cosas de lo que Jesús hizo en este relato que yo creo que Dios quiere enseñarnos, Dios quiere hablarnos acerca de Él y de lo que Él puede hacer en el hombre. Marcos 5, ¿lo tienen? Sí, amén. Dice versículo 1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, que los Gadarenos simplemente les dicen ¿por qué le dicen Gadarenos? Porque eran de Gadara, ¿no? O sea, como dijeran limeños, porque somos de Lima, ellos eran Gadarenos. Llegó a la región de los Gadarenos. Dice, y cuando salió él, hablando de Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, ¿ok? Fíjense, de los sepulcros dice que vino un hombre con un espíritu inmundo. Ok, vamos a hablar un momento de este hombre. Dice que tenía un espíritu inmundo. ¿Dónde vivía? Dice el versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros, o sea, en el cementerio vivía este hombre, ok. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, y más las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Ajá. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han conocido a un hombre así? Yo sé que muchas veces cuando uno sale de Lima, en la sierra, en la selva, hay historias, ¿no? De hombres, de duendes, de que a los niños no los dejan salir por cierto lugar porque hay cierta figura, o el chupacabras, lo que sea, ¿no? ¿Sí o no? ¿Han escuchado? ¿No? Hay muchas historias, ¿no? Y hay gente que tiene temor. Pero, ¿cuál es el hombre más malo que tú has conocido? A ver, ¿cuál es el hombre realmente más malo que tú has conocido? Ok, puede ser alguien, puede ser familia, ¿no? Puede ser familia, mi hermano, mi primo, mi mamá, mi papá, mi suegra, dirá alguno. No. ¿Cuál es el hombre más bravo que has conocido? Pero yo no creo que tú hayas conocido alguna vez una persona como la que nos describe aquí la palabra. Un hombre de este tipo. Dice que era un hombre que estaba poseído por demonios, ¿ok? Atormentado por demonios. Dice que en esta región era conocido porque él vivía en el cementerio, paraba en el cementerio, primero porque no tenía casa, o sea que dormía ahí en las tumbas, ¿no? ¿Te imaginas? No, yo sé que acá en Lima hacen un tour en la noche para ir al cementerio, al presbítero, ¿no? ¿Alguno ha hecho un tour alguna vez al cementerio? ¿No? Sí, allá atrás, ¿no? La gente no va como va a la playa, ¿sí o no? Cementerio es otra cosa, ¿sí o no? Cementerio, ni bien tú escuchas algo, al toque ya, ¿no? ¿Quién fue, no? De noche todavía hacen el tour, ¿no? Para ir al cementerio. Ok, los cementerios de esa época no eran así tan bonitos como los de acá, ¿no? Que tienen sus estatuas y todas esas cosas y van a ver gente. Era un cementerio normal, un cementerio como de un pueblo, ¿no? Igual que da miedo, da temor, y ahí vivía este hombre. Así que todos los papás que le decían a sus hijos, de noche no vayas, no camines por el cementerio, es que es un atajo, no vayas por el cementerio. ¿Por qué? Porque allá hay un hombre. Es un hombre endemoniado que grita, ¿no? Entonces imagínate, estás caminando, no escuchas algo así, haces para salir corriendo. ¿Ah?
Te da risa, pero ya te quiero ver ahí. ¿Sí o no? Ahorita, jaja, qué chistoso, pero anda caminando una noche y escucha, ¿no? Anda por el cementerio y escucha un grito así de esos que vienen. El más machazo acá va a acelerar el paso, si somos sinceros, ¿ok? Entonces es un hombre que vive así, que da, dice, y no solamente eso, sino que los espíritus le habían dado a él una fuerza sobrenatural. ¿Qué es Salim? Que el hombre más fuerte de Perú, nada de eso. Porque varias veces para dominarlo le habían puesto cadenas y grillos. Los grillos son esas, ¿verdad? Esos fierros que se cierran acá para mantenerte. Y dice que este hombre los rompía, los deshacía, dice. O sea que, ¿qué tal persona para más fuerte? Que no lo podían dominar aún con cosas de metal, ¿ok? O sea que tenía una fuerza sobrenatural. Y como dice acá, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriéndose con piedras. Así que esta persona. Yo nunca he conocido a alguien así, en un estado tan deplorable. Andaba desnudo. También no era que andaba con ropa, andaba desnudo y se hería, dice, o sea, andaba con cicatrices, heridas y andaba ahí dando voces en los sepulcros. Y Jesús, dice la palabra, que ni bien llega ahí, este hombre se acerca a él. Ahora, en tu casa, si tú lees lo que ocurrió antes y si tú lees lo que ocurrió después, Jesús viajó a ese lugar, atravesó una tormenta para llegar a ese lugar y cuando terminó de tratar con este hombre, Jesús regresó a donde estaba. ¿Qué quiere decir? Que Jesús fue a ese lugar solo por ese hombre. Por un hombre que nadie da nada. Por un hombre que tú no darías ni un céntimo. Por un hombre que tú dices, ese hombre no vale la pena, ese hombre es peor realmente que un drogadicto, es peor que un alcohólico, ese hombre es peor que un ladrón, es peor. Ese hombre anda desnudo, vive en los sepulcros, ha perdido ya la razón, grita en las noches, grita en las mañanas, da voces, él solo se hiere, él solo se hace heridas. Lo único que sirve es para asustar, para aterrar a la gente, para hacer daño. Ese hombre realmente en cuanto a la sociedad no tendría valor. Porque ya trataron de arreglarlo, ya trataron de solucionarlo, trataron de atarlo, trataron de dominarlo y no pudo. Así que ese hombre realmente no tiene valor. Pero Jesús fue a ese lugar solo por ese hombre. ¿Por qué? Porque Dios te quiere decir que el valor del hombre no está en lo que tiene, el valor del hombre no está en sus estudios, el valor del hombre ni siquiera está en lo que puede hacer por la sociedad. El valor del hombre es porque Dios lo creó. La sociedad mira diferente. Nosotros miramos qué ropa usamos, qué marca usamos, la presión que ahora sufren los jóvenes, pobrecitos. Que si no tienes las zapatillas de tal marca, si no tienes el polo de tal marca, si no tienes la casaca de tal marca, si no tienes el celular de tal marca, eres como, usted es misio, eres, ¿no? Pobre eres tú. Por eso tú te das cuenta que hay gente que si tú la ves solamente, tú dices, wow, este pata debe tener una buena entrada, debe tener un buen ingreso, pero cuando vas a su casa no tienen nada. Porque la apariencia es lo más importante. O pueden estar endeudados, ¿verdad? Endeudados hasta el cuello con la tarjeta, con todo, le deben a medio mundo, andan corrido, pero andan bien vestidos. Antes no era así. Antes no era así. Los de mi promoción, ¿dónde está mi promoción por acá? No, antes no era así. Cuando uno era niño, uno podía tener un solo polo que lo usaba toda la semana y no pasaba nada.
O unas zapatillas que las usabas todo el tiempo, ¿sí o no? Y normal. No había una presión sobre uno de tener que vestir algo, ¿no? Antes lo importado costaba carísimo, así que por lo menos no había una presión. No había celular, no había, sí había televisor, pero no había cable, no había Netflix, no había laptop, no había nada de eso, no había nada que... Pero el valor de una persona no está en lo que tiene o en lo que no tiene. Alguien me decía, si tú supieras cómo los jóvenes ahora se frustran porque no pueden ingresar a cierta universidad. No puede ingresar a cierto lugar porque o no puede tener una carrera. Bueno, si no tienes una carrera, haz algo, busca algo técnico aunque sea. Si no puedes pagar una carrera, ¿qué vas a hacer? Pues no puedes, Dios no te está proveyendo, haz algo. Sé bueno en lo que haces. La gente que es buena en lo que hace muchas veces gana mejor que un profesional. Son más buscados, sé honrado. Sé honrado. Una vez estaba hablando con Luis, creo que me decía, ¿no? que buscaba choferes, ¿no? Para camión. Yo decía, encontrar un chofer honrado no hay prácticamente, ¿verdad? Y eso que no es que no le estás pagando, le puedes pagar su sueldo, le puedes decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Pero todos te buscan robarte gasolina, robarte esto, robarte lo otro. Pero tú, si eres cristiano, si eres hijo de Dios, ok, no podrás tener una carrera, ¿verdad? En el mejor lugar. Dios no habrá provisto los medios para ti, pero haz algo y en lo que haz, sé bueno. Sé honrado, vas a ver que Dios te va a abrir puertas. Te van a buscar porque ahora ser honrado es más caro que ser bueno. Pero este hombre no valía nada, si podemos decirlo así. ¿No? ¿Qué aportaba? No valía nada. Pero para Jesús toda persona tiene valor. Y yo creo que lo que Él nos quiere enseñar también es que nunca digas, nunca, como dicen, nunca le pongas la tumba a nadie. Nunca digas tal persona no tiene solución. Nunca digas tal persona nunca puede cambiar. Porque si esa persona está viva, es muestra de que hay esperanza. Si Dios mismo dijera que no puede cambiar, entonces ya pues que no viva, porque no puede cambiar. Ahora tú me dirás, pero pastor, pero ese pata es tan esclavo, ese pata está tan degradado, su mente está tan podrida o ya está realmente, ya está loco, está desquiciado. Yo creo que este hombre estaba peor. Peor que los loquitos que vemos en la calle. Peor, los loquitos que vemos en la calle, algunos sí a veces están desnudos, todo, pero has visto, están recogiendo sus obras, ¿no? Llevan su bolsa con sus cosas. Este hombre no tenía nada de eso. Y Jesús llega para tratar con él. ¿Qué tal amor de Dios, hermanos? Amén. ¿Qué tal amor? La gente de la cual todos corren es la gente que Jesús va a buscar. La gente que le tienen miedo es a quien Jesús se enfrenta. ¿Cómo llegó este hombre a esta situación? Lo que me gusta, hermanos, es que la Biblia no nos habla nada de su pasado, no nos cuenta cómo llegó este hombre a convertirse, porque no nació así, cómo llegó a convertirse en lo que es, sino Jesús de frente trata con ello, lo cual a veces me dice, hermanos, que Dios no necesita hacer un psicoanálisis de la persona para Él poder hacer su obra en el hombre. Muchas veces tratan que lo que pasa, como a veces dicen de broma, ¿no? Aprendió a caminar tan rápido. Porque era tan feo que no lo querían cargar. ¿No? ¿Han escuchado eso? ¿No? Aprendió a caminar a los 7 meses. ¿Por qué? Porque nadie lo quería cargar. ¿No?
O sea, tú puedes rebuscar tu pasado y ver si recibiste amor, que no recibí amor, que me hicieron esto, no me hicieron lo otro, que me trataron mal, que me trataron bien, que me dieron mucho, que me dieron poco. Hermanos, nadie ha sido criado perfecto. El problema no es nuestra crianza, el problema es que nacimos con pecado. Y así haya sido criado en una familia de cuna, ¿no? En una cuna de oro, como se dice, el pecado igual te va a hacer daño, te va a tropezar, te va a hacer tropezar. Así que muchas veces, como decía, no, Jesús no vino a él y le dijo, ok, tenemos que conocer tu pasado para saber cuál es tu problema. No, hermanos, todos los hombres, todos nosotros de entrada ya estamos desaprobados, ya estamos fallados, ¿ok? Y lo que me gusta es que Jesús, cuando leamos el relato, no le pregunta: ¿y qué pasó contigo? ¿Por qué viniste a este estado? ¿Quién te metió? ¿Quién te engañó? ¿Si tu papá? ¿Si tu...? No, ni le pregunta nada del pasado. Muchas veces tú le das más crédito al pasado que a Dios. Y muchas veces el pasado es una excusa para no acceder a lo que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes qué? Muchas veces parece que a Dios no le importa el pasado. ¿Por qué? Porque Él no puede regresarte ahí. Puedes aprender lecciones seguramente. Puedes escribir de tu pasado seguramente, y eso puede inspirar a otros para que no hagan lo mismo o etcétera, o para animar a otros que están por esa situación. Pero nunca uses tu pasado como excusa para lo que Dios quiere hacer hoy. Amén. Hoy es un nuevo día. La Biblia dice que si tú oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Fíjense el versículo 5, porque quiero hablar de esto un momento. Y siempre dice, siempre, de día y de noche este hombre, ¿qué hacía? ¿Daba qué? ¿No? Andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. El diablo va a usar cualquier método para dar una imagen de que él es muy poderoso. Como decía, si tú estás caminando, no afuera, por la calle de afuera, no de los sepulcros, y en eso escuchas un grito, ¿qué haces? ¿Qué te produce? Miedo, pues, ¿sí o no? Los sepulcros, Dios mío, ¿no? ¿Qué es ese grito? Te vas corriendo. Y como decía, ya todos se van a pasar la voz, ¿verdad? Porque todos lo conocen, este hombre, que hay un hombre por los sepulcros que no solo de día, sino peor todavía, de noche. Algunos de ustedes nomás cuando escuchan un ruidito en su cuarto ya no pueden dormir. ¿Sí o no? Ay, ¿qué es eso? ¿No? Y ven la casaca colgada y tiene cara de hombre. ¡Ay, ay! ¿No? Me está mirando. Sin escuchar voces, a veces es el viento, a veces un gato afuera, un pericote que se metió, a veces, ¿verdad? Te produce miedo. Así que vamos a decirlo así, el diablo había ganado una buena fama en ese lugar. ¿Por qué? Porque tenía a alguien que daba voces en voz alta y que hacía que la gente le tenga temor, que produzca miedo, y sobre todo porque vivía, como dice, en los sepulcros. Causaba mucho temor en la aldea. Muy bien. El demonio hace que dé voces y esto produce temor en la gente. Y yo me pregunto, hermano, hermana, ¿qué sentirá el demonio o los demonios cuando uno grita ¡aleluya! O cuando uno grita ¡gloria a Dios! Si cuando ellos gritan
en la gente producen algo, que es miedo, que es temor. ¿Qué pasa si ahorita está pasando un demonio por acá que vino colgado de alguien, no? Y todos empezamos a decir, gloria a Dios. ¿Ah? Se caen los celulares, ¿verdad? No, ¿qué pasa? Él tiene que, ¿qué? Asustarse también. Amén. ¿Quién cree que se asusta más? ¿Por qué es importante que tú alabes a Dios? ¿Por qué es importante que cuando vienes no te quedes así mirando, ¿no?, el proyecto, mirando el techo? ¿Por qué? Porque la palabra en muchas partes dicen griten. ¿Ah? Vengan, dice la palabra, den gritos de júbilo, griten alabanzas a Dios. ¿Por qué la Biblia dirá eso? ¿Acaso es para nosotros? ¿Acaso es que nosotros somos sordos? Así como el diablo usa los gritos y las voces para producir miedo, la palabra de Dios dice que nosotros hacemos batalla con nuestras bocas. Salmo 150, 149. Dice que tenemos una espada en la boca para atacar al enemigo. Así que si sucede lo contrario, cuando una persona endemoniada grita y produce temor, ¿qué va a pasar cuando tú y yo, hermanos, realmente alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios con nuestras voces? Amén. Algunos dicen, es que a mí me gusta alabar a Dios calladito. Con razón, hay 3 demonios ahí pegados a ti. ¿Ah? Porque no hay nada que los molesta. Pero hermano, cuando tú levantas tu voz y alabas a Dios, yo estoy seguro que los demonios más bien son los que se asustan. Dicen, uy, este es un cristiano. Uy, este es un seguidor de Jesús. Uy, este es uno de los que cree en Dios. Uy, este es uno de los que Dios le ha dado poder sobre nosotros. Vámonos. Y tú dices, ay, esta hermana qué gritona cuando alaba. Gloria a Dios. Amén. Porque no es gritar por gritar. Es que alabes a Dios, que abras tu boca, que digas gloria a Dios, que digas aleluya, porque algo estamos produciendo cuando alabamos a Dios. Amén. Algunos estuvimos en un matrimonio ayer. ¿Qué pasó cuando el hermano Víctor Luis levantaba la voz? ¿Qué pasaba con el resto? Nos gozábamos, ¿sí o no, con él? ¿Ah? Porque el levantar la voz produce algo. Porque cuando vienes a la iglesia tienes que alabar a Dios, cantar. Hermano, hay un salmo que inclusive que dice que Dios, fíjate, porque en el original yo busqué Dios y dice esto, dice Dios ascendió, Dios subió con un grito poderoso. ¿Qué pasa cuando Dios grita? Toda la creación tiembla. Los demonios, todas las fuerzas del mal. Amén. Así que hermanos, alaba a Dios, di aleluya, di gloria a Dios, exáltale. Aun cuando estén predicando, aun cuando estén alabando, tú tienes que alabar a Dios. Expresa con tu boca, no tengas temor porque estás produciendo algo en el reino de las tinieblas, tan igual como si estuviéramos sentados aquí y escuchamos un ¡buah! Uy, ¿de dónde salió eso? ¿No? Que se escuche debajo de tu silla, tú vas a saltar. Y no de alegría, sino ¿con qué? Con miedo, porque hay un sonido que te ha producido miedo. Bueno, pues ahí deja de que el diablo te esté ganando todo el rato. Tú empieza a usar tu boca, empieza a alabar a Dios, empieza a glorificar a Dios, empieza a exaltar a Dios y que sea Él el que esté incómodo. Amén. Cada vez que tú dices gloria a Dios, aleluya. Cuando te chancas el dedo y quiere salir otra palabra, di aleluya, di.
¿Ah? Porque si dices la otra palabra, no vas a atraer a Dios. Más bien hay alguien que le gusta escuchar esas palabras. Ay, que dice, ay, están diciendo lo que quiero oír. Esos demonios que le gustan las palabras indebidas, ¿no? Si tú dices aleluya, ¿quién te va a escuchar cuando tú dices aleluya? Dios. Cuando tú dices Jesús vive. Amén. Es importante, hermanos, que alabemos a Dios. Y otra cosa que nos dice de este hombre, ya casi terminando de hablar de él, dice que, como decía, nadie lo podía atar, nadie lo podía controlar. Y hermanos, hay personas que no pueden ser controladas. En este caso a esta persona le ponían cadenas y grilletes y todo eso. Pero ¿cuántos alguna vez has escuchado a un papá diciéndole a su hijo, si lo haces otra vez? ¿No? ¿Y el hijo qué hace con esas cadenas? Las rompe. Si me amas, no lo hagas. Ya, mamá. ¿Y el hijo sale y qué? Rompe esas cadenas. Hazlo por tu madre. Cuando el hombre peca, se hace esclavo del pecado. Y por más que quieras atarlo con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo, con la abuelita enferma, con lo que sea que tú quieras atarlo, tú quieres atarlo y piensas que ya, lo estoy mandando a la calle bien atadito. Ni bien cruza por la puerta, ¿qué hace? Se desata. Ni bien prende el internet. Hijo, no veas esas páginas. Ya, papá. Ni bien prende el internet, ¡pum!, se desata. Se desata. Porque el pecado te da fuerza para desatarte. El pecado te da fuerzas para desatarte. Y realmente tenemos que ver acá como este hombre igual, ¿verdad? Lo trataban de atar, lo trataban de dominar y nada. Tú trata de tratar al hombre y dile, por esto, trata de atarlo con cualquier compromiso y ¿va a salir? Igual se va a desatar. Y el diablo dice, y dice que por dónde andaba este hombre, ya lo hemos dicho, andaba por los sepulcros. ¿Ustedes sabían que estaba prohibido por la Biblia tocar sepulcros? Hay un mandamiento que dice, cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver, no se podía tocar cadáveres, o hueso humano o sepulcro, dice que se convertía en una persona inmunda. 7 días sería inmundo. Ese es el Antiguo Testamento, el libro de Números. ¿Y dónde vivía este hombre? O sea, no solo los tocaba, sino vivía ahí, en un lugar inmundo. Y eso es lo que el diablo hace con un ser humano. Lo degrada hasta la inmundicia. Vamos a continuar entonces. Ya tenemos una idea de este hombre, ¿verdad? De todo lo que tiene y representa. Y en el versículo 6, Jesús llegó ahí y dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, dice, corrió y se arrodilló ante él. Hermanos, el diablo conoce más a Jesús que nosotros. Porque el diablo de frente, cuando vino a él, no se le paró, no dijo, oye, ¿tú quién eres Jesús? ¿Qué vienes acá? Tú no me conoces, yo soy el bravo de esta zona. Nada. Ni bien Jesús se apareció, dice que vino corriendo, pero ¿qué hizo? Dice que se arrodilló. Se arrodilló ante Jesús. No dice la palabra en Filipenses, si no me equivoco, dice que toda rodilla, que a Jesús le ha sido dado un nombre, que es sobre todo nombre, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en lo... ¿Y qué quiere decir?
¿Qué quiere decir en esa época más, verdad? Cuando alguien venía y se arrodillaba, era un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento de que esa persona era superior a ti, más digna que tú vamos a decir, tú le estabas dando el lugar que esa persona se merece. Y este hombre tan endemoniado que estaba y con todo, pero cuando vio a Jesús sabía quién era Jesús. Y por eso decía, nosotros muchas veces ni sabemos quién es Jesús. O no lo tratamos como deberíamos de tratarlo, ¿no? Aún hasta en nuestra forma de hablar, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado, cuántas veces hemos dicho no al flaco de arriba? ¿El qué? El barbón, ¿no? ¿Sí o no? Muchas cosas que se dicen. Es mi amigo, mi causa, ¿no? Pero realmente es porque no lo conocemos. Porque no lo conocemos. Porque si no, como decía hace un momento, estaríamos más bien cuando nos referimos a Él diciendo, wow, Él es grande. Amén. Jesús es poderoso. Amén. Él es digno. Él es bueno. Como empezamos la reunión, alabanzas que son debidas a su nombre. Dice que se arrodilló ante Él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y acá otra vez, hermanos, vemos que usualmente, como ahora, ¿no? A mí nunca me han gustado y para mí sería una pérdida de tiempo y de dinero ver las películas de terror. Porque las películas de terror hacen una apología, como se dice, no al terrorismo, sino una apología ¿qué? A Satanás, haciéndolo fuerte, haciéndolo grande, haciéndolo poderoso. Y así como la apología al terrorismo es delito, la apología a Satanás no creo que sea nada bueno, ¿sí o no? Si tú eres un seguidor de Jesús. Y en las películas de terror y en todas las cosas de terror, usualmente, ¿quién atormenta a quién? Usualmente el diablo y los demonios son los que atormentan a los seres humanos, ¿verdad? Pero me encanta la Biblia porque acá el demonio le dice, Jesús, tú por favor no me atormentes a mí. Amén. O sea que cuando Jesús está presente, ¿quién es el atormentado? ¿Ah? ¿Quién realmente atormenta a quién? Por eso decía, cuando tú alabas a Dios, ¿a quién no le gusta, hermanos? Cuando le alabamos a Él y Él viene a este lugar y su presencia está en este lugar se transforma. No hay demonio que pueda entrar, no hay enemigo que pueda entrar, no hay, ¿cómo van a entrar si es un tormento ir a ese lugar? Así como sería para un cristiano, ¿verdad? El entrar a un sitio donde se está haciendo todo tipo de cosas desagradables. Entonces, ¿cómo voy a entrar a ese lugar? ¿Cómo al diablo, a los demonios se le va a ocurrir entrar acá? Si Jesús está acá en medio nuestro y le estamos dando la gloria que Él se merece. Y le estamos diciendo que Él es bueno, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es digno. Amén. Y le estamos alabando su nombre. Amén. Y estamos agradecidos con Él. Y le exaltamos. Eso es una tortura para el demonio. Por eso si cuando alabamos a Dios te sientes medio torturado, ora, hermano. ¿Ah? ¿Verdad? Pídele a Dios que te libere porque no es normal. Dices, ay, no me gusta cuando alaban a Dios, no me gusta. Yo solo quiero llegar cuando hablan la palabra, yo solo quiero llegar al final para que sepan que he ido. Si no te gusta alabar a Dios, hay un problema contigo. Si no te gusta decir gloria a Dios, pastor, es que yo nunca grito. Bueno, ya no grite, pero empieza con algo. Si no te gusta levantar las manos, si no te gusta expresarle a Dios cuán grande es Él, hay un problema.
¿Mm? Cuando salgas a la calle te vas a ir con unos cangrejos detrás tuyo. ¿Mm? ¿Verdad? Porque el Espíritu le decía, te conjuro a Jesús. Y Jesús no había dicho ni una palabra, hermanos. Y de frente le dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Por eso decía, cuando tú ves una película de terror, ¿quién atormenta a quién? El diablo. No, en una película de terror, el diablo, ¿no? ¿No? Y le da la vuelta, ¿no? ¿No? Y no puedes dormir después. Pero es propaganda. Es propaganda, porque realmente ¿quién es el atormentado? ¿Quién es el atormentado? La realidad es que los demonios se sienten atormentados por Jesús. ¿Amén? Amén. Ustedes han escuchado esa historia del reverendo Sánchez cuando fue a África y se hospedó en un lugar, y en África hay muchos brujos, ¿no? Muchos brujos, chamanes y todo. Y dice que cuando él despertó en la mañana, los brujos le habían hecho una brujería en la puerta, habían matado unas 2, 3 gallinas, ¿no? Y con sangre, haciendo todas esas cosas. Y dice que toda la gente estaba fuera de la ventana, porque cuando fueron a buscarlo se dieron cuenta de eso, así que todos se fueron con miedo, salieron fuera de la ventana y todos miraban por la ventana a ver si seguía vivo o no, por la brujería que le habían hecho. Dice que el reverendo Sánchez se paró y todo y vio que toda la gente estaba afuera y les preguntó, ¿qué pasa? No, es que le han hecho una brujería y los que le hacen esto ya usualmente mueren, no se lo han hecho en la noche. Y dice que esperaron y no se moría, ¿no? Y dijo, ya, basta, ya no va a pasar nada, vamos a agarrar la gallina y vamos a hacer un desayuno con la gallina. Agarraron la gallina y se las comieron todas. ¿Ah? Porque es cierto, hermanos. Ahora, el diablo es bravo haciendo propaganda y todo, y tú le das un lugarcito y él se mete con todo. Por eso tenemos que contar siempre con Jesús. Amén. Otra cosa, dice que cuando Jesús viene y él le dice, por favor, no me atormentes, y porque dice que Jesús le decía, sal, ¿no? Sal de este hombre. Dice el versículo 10, dice el versículo 10 ahora, ¿qué dice? Y le rogaba mucho, ¿qué cosa? Ajá, esto es interesante. Porque Jesús les está diciendo que se vayan, ¿no? Porque que dejen a ese hombre. Y ahora ellos le dicen, ok, pero no nos mandes, ¿no? Los demonios le dicen, pero no nos mandes, porque eran muchos, no nos mandes lejos de esta región. O sea, los demonios querían quedarse en cierto distrito, vamos a decirlo así. ¿Ok? Porque no eran ciudades grandes como las de ahora. ¿Qué haría que un demonio o que los demonios no quieran irse de algún distrito? ¿No? Es como los demonios que están en el centro y Jesús los fuera a sacar y no nos saques del centro, no queremos ir a Jesús María, no queremos ir a Lince, no queremos ir a Comas, no queremos ir a Breña, ¿no? Porque eso es lo que sucedió. Los demonios le están pidiendo a Jesús que no los eche lejos de una región geográfica, ¿no? De un distrito, de un lugar específico. ¿Qué sucede en ese lugar que hace que si, ok, Jesús, si nos vas a sacar de este hombre, por lo menos déjanos por aquí? ¿Qué quiere decir? Que los demonios, para su tarea que tienen en esta tierra, vamos a decir, hay lugares a los cuales ellos son más atraídos que otros.
¿Y qué lugares atraerán más a los demonios o a los espíritus inmundos? ¿Estarán ellos atraídos a hogares donde realmente el esposo y la esposa están en unidad y Dios está ahí y el Señor reina en ese lugar? No, ¿verdad? Es el peor lugar para ellos acercarse. ¿A qué lugares serán atraídos los demonios? Donde hay pleitos, peleas, iras, contiendas, disensiones, mentiras, más, ¿verdad? Más atraído a ese lugar, donde se hacen cosas indebidas. Según lo que nos muestra entonces la palabra, hermanos, hay lugares y personas que atraen más la obra del diablo. Amén. ¿Verdad? Por eso, hermano, hermanita, tú tienes que saber a dónde dejas ir a tus hijos y con quiénes. Amén. Si van a lanzar su piedra, láncenla ahorita, antes de continuar. Amén. ¿Verdad? Porque tú dices, mi hijo, mi hija es un querubín de Dios, ¿no? Es santo aunque no se le ve la aureola y por poco ya tiene alas. No hablo de alas, no de sino de las alas de ángel, ¿ok? Mi hijo es un querubín tan lindo y precioso. Muy bien, tu hijo es un querubín, sí. Sí, quiere irse con unos amigos del colegio que están ahí, no los conozco, no sé, no conozco a sus padres, todos van a hacer van a reunirse a hacer algo. Pijamada, ok, van a hacer su pijamada, pollada, lo que sea. Y tú dices, bueno, mi hijo no es tranquilo, mi hijo esto, lo otro, pero tú no sabes a dónde está yendo. Tú no sabes si está yendo a un lugar donde realmente quien tiene control de ese lugar es el diablo. Donde él puede pensar, tú puedes pensar que él o ella está seguro, pero en ese lugar se hacen cosas indebidas. Si tú siendo adulto tienes dificultad de aguantar la presión en tu trabajo, de aguantar la presión en la sociedad, ¿cuánto más un adolescente, un joven? Ok, yo no digo de que no lo dejes salir y le pongas, ¿verdad?, bajo 7 llaves, nada. Pero tú tienes que saber que hay lugares en los cuales tú no tienes el control y en los lugares en los cuales Dios no tiene el control. Hay personas que espiritualmente tienen más poder maligno, por supuesto. Si tú hablas de este hombre rompía cadenas, era fuerte. Hay personas que tienen poder sobre otros, que influencian sobre otros. Los líderes de la música, los líderes de la televisión, del cine, que no conocen a Dios, que no viven para Dios, sino más bien viven para el otro. ¿No te has dado cuenta todo el poder que tienen? Ellos se pintan una oreja roja y a las 2 semanas todos los jóvenes, ¿qué están haciendo? La oreja roja está de moda, ¿no? Así empezó, los aretes, todo eso empieza así. Tienen que empezar en gente que tiene influencia, que tiene poder. ¿Para seguir a Dios? ¿Para vivir como Dios quiere? No. Para lo negativo, ¿no? Para vivir contrario. Así que, como decía, hay personas, lugares que atraen espíritus inmundos. Así que tú también como adulto, por si acaso, esto no es solo para los jóvenes, tú también tienes que saber a dónde vas, con quién vas y quién te envía.
Pues muchas veces dicen, no, yo voy a ir ahí porque Dios me ha enviado a rescatar esa alma, y al final tú terminas peor que esa alma. Yo no creo que Jesús fue aquí simplemente porque Él quiso. Yo creo que Él recibió el mandato de parte de Dios de ir a este lugar, de tomar un bote, cruzar el lago e ir a ese lugar para tratar con ese hombre. Así que, ¿qué tipo de gente había en esa región que los espíritus inmundos no querían dejar ese lugar? Tienen que ser personas que estaban alejadas de Dios, seguramente, y lo vamos a ver después. Versículo 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, no manada de cerdos, una cerdada, no sé, ¿no? Hato de cerdos paciendo. Bueno, para nosotros ahora el cerdo es lo más rico quizás, ¿no? Su chicharrón, chancho al palo, a la caja china, etcétera. Y somos capaces de viajar 2 horas hasta Huacho para comer un rico chancho al palo. O un chicharrón. Bueno, hace 2000 años, por si acaso, y no he dicho que es saludable, ¿eh? No diga, el pastor ha recomendado comer chancho al palo. No. Saludable no es. Pero hace 2000 años, el cerdo era un animal inmundo. Los judíos no podían ni comer, ni criar, ni tocar cerdos. Porque Dios hizo una lista de animales que se podían comer y de animales que no se podían comer. Y dentro de los animales inmundos estaba el cerdo. ¿Por qué? Porque es un animal que come lo que se le da. Puede comer de lo peor, se revuelca en lo peor, se puede comer a sus propias crías si tiene hambre, es un animal de lo peor. Y ese animal estaba prohibido. Y adivina qué, en esa región era donde se criaban cerdos. Qué raro, ¿no? Que habiendo un mandato muy claro de que no se puede tener cerdos ni criar cerdos, nada, Jesús va a esta región de Gadara donde dice que había gente que pastoreaba cerdos a montones. Con razón que los demonios, ¿qué dijeron? No nos saques de este lugar porque nos sentimos muy bien aquí. Claro, porque había todo un negocio, un sistema y gente que vivía de aquello que a Dios le desagradaba. Y ellos estaban muy felices allí. Así que dice ahí que había cerca un monte con un gran hato de cerdos paciendo. Y fíjense el versículo 12. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos. ¿Cuántos dice? Los cuales eran 2000, como 2000 cerdos. Y cuando esos demonios entraron en los cerdos, dice que los cerdos percibieron aparentemente, ¿verdad?, que algo extraño había en ellos y todos empezaron a correr, dice, por un abismo, y el hato de cerdos, dice, se precipitó por un abismo hacia el mar. ¿Y qué pasó? Y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, por supuesto, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y dice, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Lo que había sucedido. Como decía, el tener cerdos, criar cerdos era algo ilegal, era algo que a Dios no le agradaba, era algo que estaba contrario a Dios. Y escúchenme, hermanos, esto atentamente. La gente que no vive conforme a la voluntad de Dios
muchas veces está desprotegida contra los ataques del diablo. Amén. La gente que no vive conforme a la voluntad de Dios está más desprotegida contra los ataques del diablo. Y los ataques del diablo, la Biblia dice que Satanás viene solo para querer matarte, robarte y destruir. Yo no digo que toda cosa mala que te pasa es del diablo, no. Como hijo de Dios quizás vas a pasar por dificultades, ¿ok? Pero cuando alguien, hermanos, cuando alguien dice, ¿saben qué? Yo voy a dejar a Dios porque yo quiero hacer mi vida. Es como si tú estuvieras en la guerra y estás en las trincheras, protegido, y de repente las trincheras te aburren, te cansan, porque es feo estar en las trincheras, porque la comida no... Y tú dices, ¿sabes qué? Voy a dejar las trincheras para salir a caminar al campo libre, para respirar aire. ¿Dónde realmente estabas protegido? Cuando alguien dice, ¿sabes qué? No, ya me cansé de Dios, me cansé de esto, voy a salir y voy a hacer y voy a vivir el mundo y voy a hacer lo que Dios quiere. Es tan igual como que te estás saliendo ahí, a donde están las balas. ¿Por qué? Porque te desproteges tú mismo. Y tú mismo te haces susceptible a que Satanás, cualquier demonio venga y destruya tu vida. Destruya tu vida. Por eso los mandamientos de Dios, hermanos, los mandamientos de Dios no son restricciones en realidad, sino son expresión de su amor para nosotros. Cuando tú le dices a tu hijo, mira, ¿sabes qué? No te tires del segundo piso. Oye, qué padre tan anticuado eres. No quieres que tu hijo se divierta, no quieres que sea libre. No seas bruto, tú le dirías, ¿no? No es que no quiero que se divierta, no sea libre, es que quiero protegerlo, porque si salta, puede morir, pero no va a morir, no, pero puede morir. Así son los mandamientos de Dios. Son para nuestro bien, para nuestra protección. Sigamos con el relato, versículo 15. Entonces vienen a Jesús, dice, y ven, fíjense, al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido. ¿Y qué dice? Es el mismo hombre, ¿ah? El mismo hombre en un instante ahora está sentado, vestido y en su juicio cabal. Y ellos, al ver eso, dice, la gente, ¿no? Tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. ¿Y qué hizo la gente? La gente se alegró. No, la gente no se alegró. Más bien la gente le comenzó a rogar a Jesús que se vaya de ese lugar. Porque para ellos más importantes eran los cerdos que ese hombre que había sido transformado. Y así que Jesús, ¿sabes qué? Jesús dijo, no, yo me quedo porque yo soy el dueño de la tierra y yo si quiero me quedo, me voy cuando quiero. Cuando la gente le dijo que se vaya, ¿sabes qué hizo Jesús? Se subió a la barca para irse. Porque Jesús nunca te va a obligar si tú no lo quieres. Amén. Jesús podía haber dicho, oigan, criaturas del demonio, ¿quiénes son ustedes para decirme a mí a dónde tengo que ir? Si yo hice todo el mundo. Si ustedes están vivos por la voluntad de mi Padre. Si yo pidiera una legión de ángeles, los acabo a todos, los aniquilo a todos ustedes. Fíjense, teniendo el poder para poder decir eso, dice que Jesús se subió a la barca para irse. Porque la gente no lo quería recibir. ¿Todos querrán recibir a Jesús?
en este mundo? ¿Verdad que no? Tú a veces llevas a Jesús a algunos sitios y le dicen, por favor, ándate, porque si te quedas me vas a malograr el negocio, me vas a malograr la carrera, me vas a quitar la fama, me vas a quitar la fortuna, me vas a quitar esto, lo otro. Al entrar él en la barca, el hombre, fíjate, que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Por supuesto, si había tenido una experiencia tan grande, había conocido quién era Jesús. Y dice que le rogaba, Señor, quiero estar contigo, quiero seguirte, vamos, yo me subo a la barca contigo. Mas Jesús, versículo 19, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¡Wow! ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué, hermano? Porque con lo tanto que Jesús hubiera querido que ese hombre se convierta en un discípulo y lo siga, no sabemos el pasado, no sabemos por qué, pero Jesús le dijo, no, ¿sabes qué? Para mí ahora es más importante tu familia, que tú restaures tu familia. ¿Ustedes saben que a veces es más fácil seguir a Jesús que restaurar la familia? ¿Cuántos quieren irse con Jesús? Todos los esposos tristes se quieren ir con Jesús. Jesús, llévame, quiero ser misionero. Ya, Jesús, yo te sigo, Jesús. Claro, sería más fácil seguir a Jesús. Él se va a encargar de tu comida, tu techo, todo. Jesús, ¿cuánto yo sé que Jesús quisiera que ese hombre lo siga y que esté a su lado y que sean amigos, porque eso es lo que Jesús hacía con la gente, ¿verdad? Y que compartan y que oren juntos y que caminen juntos, todo. Jesús le dice, no. Primero regrésate a tu casa. No sabemos qué habría pasado en el pasado, no sabemos si él dejó la casa y ahí es donde el diablo se aprovechó, no sabemos, pero le dice, anda a tu casa, vete a tu casa, a los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? Tu familia primero, y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Amén. Es cierto, hermanos, más fácil muchas veces, Jesús, llévame, para no tener que tratar con lo que tienes que tratar en casa. Es verdad, no es fácil, pero el Señor te va a ayudar. Amén. El Señor te va a ayudar. ¿Y qué dice entonces el último? Dice, versículo dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén.